Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Matemáticas Navarro. En el vídeo de hoy constituye el vídeo número 5 de la serie de vídeos dedicados a cálculo de derivadas. En este caso vamos a calcular derivadas de funciones exponenciales, pero funciones exponenciales ya bastante más complejas. Si queréis ver el vídeo de derivadas de funciones exponenciales más sencillas, tenéis que ver el vídeo anterior, es decir, el vídeo número 4. Bueno, pues en este caso nos quedarían calcular las 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a empezar por la 6, voy a copiarla aquí abajo. Sería igual a e elevado a x cuadrado más e elevado a x más 1 más 5. Bueno, pues aquí recordar que estamos aplicando también reglas de derivación. Tendremos que aplicar la suma o resta de funciones, es decir, esta regla de derivación. ¿Por qué? Porque aquí tenemos varias funciones que se suman o se restan. Aquí tengo una función, aquí tengo otra y aquí tengo otra y se están sumando o restando. Y la derivada de un número, la derivada de 5, es decir, la derivada de una constante es 0. Es decir, que esa última va a desaparecer al calcular la derivada. Bueno, pues vamos con ello. Entonces, vamos a empezar por la derivada de elevado a x cuadrado. Es derivada del exponente 2x por elevado a x cuadrado por el logaritmo neperiano de la base. Logaritmo neperiano de e es 1, así que no lo voy a añadir. Más, si esta fuera mi función f1, aquí estaríamos escribiendo la derivada de f1. La siguiente, la derivada del exponente, la derivada de x más 1 es 1 por e elevado a x más 1 y ya está, no tendríamos que añadir lo del logaritmo neperiano de la base porque el logaritmo neperiano de e es 1. Y la última, la derivada de 5 es 0. Entonces, como veis, esta sería f2' y f3'. Si a estas funciones iniciales las hubiéramos llamado f1, f2 y f3. Bueno, pues vamos a ver si podemos simplificar un poquito la derivada, que tampoco se va a poder simplificar mucho. 2x elevado a x cuadrado más e elevado a x más 1. Bueno, lo vamos a dejar así, podríamos sacar factor común a elevado a x, tampoco vamos a adelantar mucho, así que así se queda. Bueno, pues vamos a pasar a la derivada número 7. Aquí sería 4 elevado a 5x. Vamos a escribirla. 4 elevado a 5x más 7 elevado a x cuadrado más 3x. Bueno, pues pasa como antes, tenemos dos funciones que se suman o se restan. En este caso se suman, entonces vamos a calcular las derivadas de forma independiente y luego sumamos las derivadas. Bueno, pues la derivada de 4 elevado a 5x, derivada del exponente 5, derivada de 5x, 5 por 4 elevado a 5x por el logaritmo neperiano de la base, logaritmo neperiano de 4. Más, vamos a hacer lo mismo, derivada del exponente sería 2x más 3 por 7 elevado a x cuadrado más 3x por el logaritmo neperiano de la base, logaritmo neperiano de 7. Y se va a quedar así porque no se puede simplificar nada, así que así se queda la derivada. Bueno, pues ya está, las 6 y las 7 completadas con éxito. Vamos a pasar a la derivada número 8. Vamos a ver qué tenemos aquí. Elevado a 2x cuadrado entre x. La 8 elevado a 2x cuadrado entre x. Bueno, aquí tenemos un cociente y tenemos una regla de derivación para derivar cocientes de funciones, que la vamos a marcar en rojo. ¿Veis? Cuando tenemos un cociente, ¿cómo calcular la derivada? Pues tengo que hacer la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por el denominador derivado partido el denominador al cuadrado. Bueno, pues vamos a ir haciéndolo, lo vamos a escribir aquí en rojo.
para que no nos liemos. Y así lo veis paso a paso. F' por G menos F por G' partido de G al cuadrado. Pues vamos a ir haciendo eso mismo. Derivada del exponente. Derivada del numerador. Bueno, que sí que vamos a tener que hacer derivada del exponente, ¿vale? Derivada de 2x cuadrado, 4x. Por elevado a 2x cuadrado. Esto sería f'. Por el denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar. Por la derivada del denominador. Partido el denominador al cuadrado. Voy a marcaros en rojo todo lo que hemos hecho. Para que veáis que es cada cosa. F', G, F, este 1 es el G' y abajo G al cuadrado. Vale, pues vamos a intentar simplificar. Que aquí sí que se puede simplificar algo. Entonces, sacamos factor común en el numerador. ¿A qué podemos sacar factor común? Pues hay una x y un e elevado a 2x cuadrado que está en todos los términos. Entonces aquí en el primero de ellos me va a quedar 4x menos 1 partido de x al cuadrado. Y aquí podríamos tachar una x y así me va a quedar la derivada en su forma más simplificada como elevado a 2x cuadrado por 4x menos 1 partido de x. Y esta sería la derivada de la función número 8 en su forma más simplificada. Bien, pues de momento vamos bastante bien. Vamos a la 9. X elevado a x más elevado a x más e. Bueno, vamos a escribirla. Es x elevado a x más elevado a x más e. Bueno, pues esta vuelve a ocurrir un poco parecida a la número 6, que tenemos aquí tres funciones que vamos a derivar de forma independiente y luego sumamos cada una de las derivadas, es decir, sumaremos la derivada de esta primera y aquí más la derivada de esta segunda más la derivada de esta tercera. Problema, que en la primera tengo un producto y hay una regla de derivación que tenéis que saber para derivar un producto de funciones, que la vamos a marcar aquí en azul. Cuando tenemos un producto de dos funciones, f y g, la regla de derivación que tenemos que aplicar es la siguiente. Entonces aquí, para no liarnos, vamos a escribirlo, por así decirlo, de forma separada de la función principal. Vamos a llamar a esta función g, la vamos a derivar y luego escribiremos aquí el resultado, para no liarnos. Bueno, g' derivada del producto, lo voy a escribir aquí, para que no os liéis. Es derivada, es parecida a la del cociente, pero sumando. Bueno, pues vamos con ello. Entonces, derivada del primero de los factores. La derivada de x es 1 por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada del segundo. Bueno, la derivada del elevado a x sería la derivada del exponente, es decir, la derivada de x es 1 por elevado a x, por el logaritmo neperiano de, que es 1. Entonces, esta derivada me va a quedar que es elevado a x más x por elevado a x, y si la escribo de forma más simplificada sacando factor común, elevado a x, 1 más x. Entonces ya tengo toda esta parte de aquí derivada. Elevado a x, 1 más x. Bien, la derivada de elevado a x, vamos a hacerla. Pues ya la hemos hecho ahora mismo, pero bueno, la derivada del exponente 1 por elevado a x. Más la derivada de esta última, 0. Bueno, pues vamos a volver a sacar aquí factor común y prima sería elevado a x por 1 más x más 1 y me va a quedar la derivada en su forma más simplificada, 2 más x por e elevado a x.
con esto tenemos la derivada en su forma simplificada. Bueno, pues pasamos a la 10 y última. En este caso tenemos esta de aquí, que sería 3x cuadrado menos 3, vamos a escribirlo, 3x cuadrado menos 3 por 2x cubo menos 3x. 2 elevado a x cubo menos 3x. Bueno, y antes de hacer la derivada, recordarte que si te están gustando estos vídeos, dale a me gusta, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campana para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Bueno, pues aquí volvemos a tener un producto de dos funciones, esta por esta. Entonces aplicaremos esta regla de derivación. Derivada del primero por segundo sin derivar más primero sin derivar por derivada del segundo. Entonces, derivada del primero, 3x cuadrado, si lo derivo es 6x. La derivada de 3, 0, por segundo sin derivar. Más primero sin derivar, 3x cuadrado menos 3 por la derivada del segundo. Para hacer la derivada de este de aquí, primero hacíamos la derivada del exponente, 3x cuadrado menos 3 por la función tal cual está, 2 elevado a x cubo menos 3x por el logaritmo neperiano de la base, por el logaritmo neperiano de 2. Bueno, pues vamos a ver si simplificamos un poquito aquí y ya con esto acabaremos. Esto lo podemos escribir como 6x por 2 elevado a x cubo menos 3x más, esto lo podemos escribir de forma como un cuadrado, 3x cuadrado menos 3 elevado al cuadrado por logaritmo neperiano de 2 por 2 elevado a x cubo menos 3x. Y vamos a sacar factor común, ya que esta parte de aquí se repite y va a ser el factor común. Entonces sería y' es igual a 2 elevado a x cubo menos 3x, que multiplica 6x más 3x cuadrado menos 3 al cuadrado por logaritmo neperiano de 2. Y lo dejamos así porque no vamos a simplificar ya apenas. Podríamos desarrollar ese cuadrado, multiplicar y luego sumarle 6x, pero bueno, tampoco se va a poder juntar nada porque no va a quedar ningún término solo con x. Van a quedar x a la cuarta, x cuadrado y término sin x. Es decir, que así lo podríamos dejar. Y aparte está multiplicado por el logaritmo neperiano de 2, así que nada. Bueno, pues espero que el vídeo os haya resultado de utilidad. Y sin más, me despido de vosotros. Y recuerda que las mates te acompañen. Hasta luego.